¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros muy contentas de estar aquí con ustedes un miércoles más para charlar, para platicar, para comentar sobre temas que consideramos que pueden ser de gran utilidad para ustedes. Hoy estamos muy contentos porque me acompaña la doctora María Esther Barneche Pous. Muchos de ustedes ya la conocen, pero ella es cofundadora de la Sociedad de Centros de Oración de Nuestra Señora de Guadalupe, cofundadora del Centro de Oración de la Ciudad de México, del Sagrado Corazón, y autora de muchos libros. Hoy vamos a platicar con ustedes uno que se llama Libre del Abuso, que escribió junto con su hermana Elia Barneche Pous. Marie, bienvenida, qué gusto que estés con nosotros. Igualmente, Perlita, ¿cómo estás? Contenta de verte y que podamos platicar. Hoy, fíjense que tenemos un tema dice Basta ya. El título es rudo, pero van a entender cuando vayamos platicando por qué es importante que pongamos atención para entender este título de lo que vamos a hablar. Primeramente vamos a comentar un poco acerca de lo que es el abuso. Mari, ¿quisieras compartirnos esa experiencia que tuviste y que compartiste en tu libro, por favor? Sí, el abuso es toda experiencia que sufre el niño que es menos que nutricia, es decir, que no lo hace crecer, no lo hace madurar, no lo hace feliz. Cualquier experiencia de carencia, cualquier experiencia de maltrato, cualquier experiencia que lo lastime, porque el niño es muy sensible. Y cuando no se contemplan las características del niño, que es un ser valioso, que es inmaduro, que es dependiente, y se le exigen cosas que el niño no puede dar, se está cometiendo un abuso con él. Y bueno, hay multitud de abusos, ¿no? Generalmente los hemos agrupado en abuso físico, en abuso verbal, en abuso intelectual, abuso sexual, abuso emocional y abuso espiritual. Porque de todas estas índoles son la clase de abusos que sufren los niños. Hay veces que se entera uno de historias de vida que verdaderamente te enchinan el cuerpo y dices, ¿cómo es posible que un ser humano haga con este niño indefenso lo que está haciendo? ¿Cómo es posible que lo maltrate, que lo abandone, que lo ignore, que sienta por él indiferencia, que no le importe lo que el niño viva o sufra? Y a veces es pues, por la misma enfermedad de los padres o de los abuelos o de los maestros o de los que rodean el ambiente del niño. Pero esta sensación de abuso por muchos años, Perla, no ha sido denunciada. Yo recuerdo que cuando Elia y yo presentamos el libro, que se llama así, Libre del Abuso, el psiquiatra que hizo la presentación del libro, doctor Barriguete, nos dijo que nos felicitaba por el valor de haber denunciado tan claramente una cantidad de tipos de abuso que generalmente son solapados por el silencio, son escondidos, no se habla de ellos, ocurren, lastiman, dañan, pero no se habla de ellos, porque esa es una de las características importantes del abuso. Hacen que el niño calle, que el niño no diga nada, que el niño no denuncie, que el niño crea que se lo merece. Qué duro, ¿verdad, Mari? Cuando el ser humano indefenso, inmaduro, como tú nos comentas, que es un niño, asume, ¿no? O permite que la sociedad o el ambiente asuma que se lo merece el maltrato, que merece ser tratado de esa manera tan denigrante, que piense que así es la forma en la que debe ser educado un ser humano y que todo se hace en función a que sea mejor, ¿no? O que se comporte de una manera diferente. O que dice que lo están educando, Sí, pero la verdad es que lo están violentando. Y es terrible realmente lo que muchos niños han sufrido y que va a determinar cómo van a ser de adultos. Porque lo primero que el abuso hace en la vida del niño es hacerle perder su autoestima.
El niño siente que no merece, que no vale, que no tiene cómo quejarse, cómo denunciar, cómo acusar, porque pues eso es lo que le tocó vivir. Y no, verla, no es lo que le tocó vivir, es un abuso de los mayores. Claro. Y Y no eso hay que nosotros como adultos no podemos seguir permitiendo que esto camine por lo oscurito en la vida. Hay que hablarlo, hay que denunciarlo, hay que decirlo. Esto es abusivo. claro. Tú Y sabes esto, por eso bien. es tu libro, ¿no? La verdad es que el doctor Barriguete, en paz descanse, por cierto que ya falleció, ¿no? También lo comentó, ¿no? Qué bueno que se denuncie, que se le ponga nombre a lo que está sucediendo en el interior de las familias o de la sociedad o de las escuelas y que tenga y que se diga, esto es un abuso y que sea considerado de esa manera. La verdad, yo agradezco mucho al Centro de Oración y a todas mis maestras, entre tú, tu hermana Elia, bueno, y el equipo, que me hayan enseñado, me hayan abierto los ojos y esa conciencia para asumir y darle nombre a las situaciones que me habían lastimado, que me habían dañado, que me habían herido, para que de esa manera yo pudiera empezar una sanación interior y de esa forma no repetir patrones. Porque de eso te quería platicar, que me platicaras, Mari. ¿Qué consecuencias? Tú me dijiste ahorita que se repiten patrones, pero ¿qué consecuencias, además de esto, sucede con las personas que sufrimos o han sufrido abuso? Bueno, en primer lugar, Perla, el sentir que se lo merecen. Eso ya de por sí no es verdad. Ningún niño merece el abuso que cometa cualquier persona. Por ejemplo, entre los abusos verbales, los gritos, los insultos, las groserías, las etiquetas. Bueno, imagínense todo lo que puede salir de la boca de un adulto hacia un niño y que lo hace a veces temblar. Y bueno, a mí me han tocado historias en que el niño se hace materialmente pipí cuando abusan de él en esa manera y le empiezan a gritar y lo empiezan a ofender. ¿Y qué sucede cuando es adulto? Pues que da los mismos pasos para atrás cuando tiene un jefe autoritario, grosero, que lo abusa verbalmente, o un maestro, o la pareja, y sigue permitiendo porque cree que se lo merece. Entonces, una de las consecuencias es que los patrones se repiten hasta la vida adulta y que permitimos conductas que no deben ser nunca permitidas entre seres humanos. Por eso es el título de Basta ya. Basta ya de estar justificando el abuso eh, en una manera tal que nos coarta nuestra identidad, nuestra libertad, nuestra autoestima, nuestra valía, nuestro reconocimiento y vivir siempre em, em, agi- pensando, como decías tú, que merezco, que el otro tiene razón, que, bueno, pues es que nadie me va a dar lo que no tuvo, es que, bueno, es que las circunstancias sociales eran diferentes, pero basta ya, tenemos que hacer algo al respecto. Y eso que tenemos que hacer se llama poner límites. Fíjate que bueno, todavía vivía mi hermana, fuimos invitadas por una preparatoria de la UNAM a hablar sobre el abuso. La directora de esa preparatoria había leído el libro y consideró que en su ámbito había mucho abuso, pero nadie se atrevía a denunciarlo. Entonces dimos la plática y luego pedimos que las preguntas no fueran a mano alzada, que las preguntas vinieran por escrito. Y entonces las recopilamos todas, contestamos las que eran de contestación y guardamos las que eran de denuncia. Y en esa forma, la directora pudo encontrar 3 maestros que habían abusado en una manera verbal
intelectual y sexual de sus alumnos, amenazándolo con las calificaciones y el impedir su pase a las universidades. Entonces, esa fue una manera clara, concisa de poner un límite. Hasta aquí. Vamos a ver qué es lo que aquí está sucediendo. Y nosotros somos muy dados, como tú decías, a disculpar, a decir me estaban educando. No, hay formas y formas de educar. Eso no es educación, eso es abuso. Y bueno, yo te voy a contar un ejemplo en mi propia vida. Oye, Yo María, permíteme un recuerdo, segundo. ¿Sabes qué? Nada más quería invitar a todas las personas que nos están escuchando a escribir sus comentarios. Atrévanse a decir, no, no, yo sí sufrí abuso verbal, yo sí lloré muchas noches porque no había nadie que me defendiera de X o de Y circunstancias. Sí, muchas veces he pensado y sigo pensando y pensando y pensando en mi cabeza lo que me pasó y nunca me he atrevido a hablar o a decirlo. Sí, cierto, me he sentido culpable por actos en los cuales yo fui lastimado durante mi vida. ¿No? Tal vez fue una ocasión, otra vez fueron muchas seguidas. Entonces, escriban en el chat, eso nos anima a seguir hablando sobre estos temas. Gracias, María. Adelante. Discúlpame que te haya interrumpido. no, no, perfecto. Tenía yo 6 años, estaba en primero de primaria y nos ponían en el patio los primeros días por grupos haciendo filas para que fueran de ahí después del saludo, irse a sus clases. Y ese día estaba la directora ahí y dijo, ¿quién considera que trae su uniforme perfecto? Yo levanté la mano ingenuamente. Yo sí sentía que mi uniforme estaba bien. Entonces me dijo, ven, pasa para acá. Me volteó hacia el público, como dice, como quien dice, y dijo, miren, así como viene esta niña, así es como no deben venir. Yo en ese instante no volví a saber de mí. Ahora, de adulto, sé que entré en shock, que el abuso fue tal que entré en shock, porque no recuerdo cómo volví a mi lugar, no recuerdo cómo llegué a mi clase y no recuerdo cómo llegué a mi casa. De mala suerte, mis papás estaban de viaje y no tuve a quien contárselo. Pero es una cosa que a mí me impidió levantar la mano toda mi vida. Todos mis años de universidad jamás levanté la mano para contestar. Contestaba cuando me preguntaban, pero nunca voluntariamente. Hasta que alguien oró por mí, por sanación interior, y ¡pum! Vino ese recuerdo, porque yo lo sepulté, que es uno de los mecanismos de defensa más usados en el ser humano. Algo que me dolió, me molestó, lo encierro dentro de mí y no existe, lo olvidé. Pero afloró a la hora que estaban orando por mí y lo recordé y de ahí, bueno, hablo hasta por los codos. Y fíjate cómo ahí es un ejemplo de cómo el abuso cuarta mi iniciativa, cuarta mi creatividad, cuarta mi identidad, mis cualidades, mis logros, porque cómo voy a alzar la mano, ¿no? En un momento dado, cuando yo también fui, pues sí, Humillada. maltratada, pues sí, o alguien y yo cuando estaba en una escuela donde los niños aprendíamos a escribir primero con lápiz y después con manguillo. Teníamos un tintero con tinta enfrente a nuestro pupitre y teníamos un manguillo. Había que meter el manguillo en la tinta y escribir con manuscrita. Pero claro que había que saber cuánta tinta y cómo quedaba. Y si se manchaba el trabajo, teníamos un secante y todo para hacerlo, pero teníamos 6 añitos y recuerdo que esa tinta era muy difícil de quitarse de la ropa. Nosotros no llevábamos uniformes, llevábamos la ropa de calle. Y recuerdo con tristeza cuando mi hermana mayor se manchó su ropa y una tía la puso a lavar su ropa, ¿no? Porque se había manchado a los 6 años porque no se va a escribir con manguillo.
¿no? Y entonces, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? Me limito, me limito. Voy a decir una palabra, me quedo castrada, no castrada tal vez sexualmente, tal vez alguien que sufrió abuso sexual también, sí lo sea, también, ¿no? Pero se queda castrada, estancado, ¿no? Detenido en muchas cosas a raíz del abuso. Y basta ya. Yo no, si eso lo experimenté, ahora, ¿qué tengo que hacer para poder quitarme esta experiencia? Bueno, sanar esa experiencia más bien, porque si no, em, sigo manteniendo esa losa sobre mí y que nadie merece ni tiene por qué seguirla cargando. Fíjate que ahí es uno de los problemas más grandes que existen. Ya entendiste, ya aceptaste que sufriste abuso, pero no sabes qué hacer. Y entonces es importante que haya quien te enseñe cómo poner esos límites. Los límites pueden ser externos, es decir, yo me cuido externamente, o pueden ser internos. Cuando se trata de mis pensamientos o de mis sentimientos, yo tengo que encontrar la manera de protegerlos, de manera que lo que la persona dice de mí, yo me pueda preguntar, ¿es cierto lo que dice de mí o no es cierto? ¿O es cuestionable? Y si es cuestionable, honestamente preguntarme si realmente hice lo que esta persona dice que hice o realmente me están culpando de algo que no hice. Y tú aprendes a preguntarte. Yo te voy a contar un ejemplo muy sencillo. Una nietecita mía vino a comer y me dijo, le dije, vamos a comer ya, y me dice, no, abuela, quiero hablar contigo. Y digo, a ver, mi reina, ¿qué te pasa? Me dice, fíjate que hoy me pasó una cosa muy fea. Dije, ¿qué te pasó? Dice, yo estaba platicando con mi amiga, mi mejor amiga, ya ves que a los 10 años, 12 años hay mi mejor amiga. Y pues le estaba platicando algo que yo sentía. Y en eso el maestro nos vio platicar y llamó a mi amiga. Y mi amiga le dijo de qué estaba platicando. Y entonces el maestro en público dijo lo que sucedía, lo que yo le había contado a mi amiga. Y yo me sentí muy humillada. Y entonces ya estuve trabajando con ella, estuve enfocando un rato, que es una técnica para llegar a saber cómo lo sientes en tu cuerpo. Ya lo supo, lo sintió y me dice, ¿y ahora cómo le hago? Le digo, a ver, piensa, vamos a ver qué soluciones tiene esto. Entonces ahí lluvia de ideas de ella y mías y por fin tomó su decisión. La semana siguiente que vino le digo, a ver, mi reina, ¿cómo lo solucionaste? Dice, pues pensé si lo hacía en público, porque él lo hizo en público, pero después pensé, no es necesario cometer el mismo error que él, así es que voy a hablar con el sol. Se acercó al maestro y le dijo que estaba muy dolida por lo que él había hecho, que eso no era una actitud de un maestro. Dice, por eso, desde ahora en adelante, tú para mí eres el no maestro, porque abusaste de lo que mi amiga te dijo y lo publicaste y me humillaste. Y no tenías derecho a hacerlo. Porque yo fui muy clara, le dije no tenía derecho a hacerlo. Si no tenías derecho a hacerlo. Así es que para mí eres el no maestro, porque un maestro no hace eso. Bueno, la felicité, yo estaba feliz. Y de ahí en adelante, el maestro se la volvió a ganar. Procuró cambiar sus actitudes y yo creo que la lección fue importante para el maestro, ¿no? Claro. Y para mi nieta fue fundamental. Entonces, nosotros los adultos somos los que tenemos que enseñar a los niños desde pequeños a poner esos límites, a no dejarse avasallar, a no, sin pelear, saber cómo detener el abuso. Oye, momento, vas a seguir gritando con permiso y te sales del cuarto. Sigue gritando solo. No Nosotros hacerlo, fíjate que trabajamos muchos años, Perlita, con niños discapacitados y con los niños discapacitados aprendes mil cosas. Y una de ellas es que nunca puedes forzar a un niño a que se calme, a que entienda, si no le das su espacio y su tiempo.
Entonces te avientan la puerta y se encierran. Ten paciencia, tú como adulto tienes que tener la paciencia. Al rato sale y posiblemente ya podrás hablar con la persona y podrás decirle, no te voy a tolerar estas conductas. La próxima vez que estés a disgusto o no quieras algo, te sientas y lo hablamos si es que sabes hablar, o hablo yo y tú me contestas si estás de acuerdo o no. Pero estas aventadas de puerta y todo eso no es tolerable. Pero hablando se entiende la gente, pero gritando no se entiende la gente. Y castigando no se entiende la gente. Entonces nuestros límites tienen que ser en la paz. Y para eso necesitamos estar bien conscientes de que tenemos la razón, de que no merecemos el abuso del que hemos sido objeto. Y Y tú fíjate sabes, que, Perlita, porque hemos visto muchas veces que cuando se trata de abuso sexual, lo más grave es la secrecía. sí, El que el adulto le dice, este es nuestro secreto, no se lo vas a contar a nadie. Y la pobre criatura carga vergüenza, carga culpa, carga enojo y se calla la boca y no dice nada. ¿Y qué sucede? Que el adulto sigue abusando y abusando y abusando. Después esa niña se casa y permite que el marido siga abusando y abusando y abusando. Y bueno, si ahí queda la cosa, pero lo más probable es que esa persona también se convierta en una persona que abusa de los demás. Seguramente va a abusar de sus hijos. claro. Eso es, yo creo que es muy importante, como decías tú. A ver, yo sé que algo no me gusta, lo detecto, me da miedo o me da enojo, porque no me está gustando esto que está pasando. Entonces, ojo, tengo que poner límites. ¿Qué tipo de límites es el que procede? Físico, si es una agresión física, ¿no? Golpes o alguna situación de hacer muy cercana, ¿no? Hasta puede ser algo muy simple, alguien que está en la cola y que parece que te están atrás, que te parece por más que se te peguen atrás, va a parecer que vas a avanzar la cola más rápido, una formación para el banco o cualquier otra, ¿no? Circunstancias, ¿no? De una compra o cualquier cosa, ¿no? Entonces, O bueno, ok. cuando hablan contigo y te vas haciendo para atrás, la gente, sí, o sea, hasta que te No me acorralan, escupas, ¿no? no me escupas, me llega tu aliento, me llega tu saliva, ¿no? Entonces, físicamente, pero tengo que estar consciente de mí misma hasta dónde hasta dónde, qué necesito, dónde me siento invadida, dónde me siento atrapada, dónde me siento no a gusto para poner el límite exterior. Pero recordemos que hay palabras o eventos en que mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de valorarme, mi forma de decirme a mí misma algo está afectada por otra persona o por otras personas. Entonces ahí es donde tengo que hacer un alto para poner mis límites interiores, como tú bien dices. A ver, esto que están diciendo, ¿es verdad? ¿Soy una tal, o soy un tal, o realmente no consideré, o soy un egoísta, o no tomo en cuenta a nadie, o lo que sea, lo que me hayan dicho? A ver, ¿es verdad? Quizá un puntito sí es verdad. Bueno, de eso tendría que modificarle, pero del resto es mentira. Entonces, volverme a mi centro y decir, eso no es verdad, y proteger mis sentimientos y proteger mi autoestima, mi valía, mi iniciativa, mi creatividad. Qué horrible árbol de Navidad podría ser, ¿no? O ahorita que está cerca la Navidad, ¿no? Cerca, bueno, relativamente cerca, ¿no? A ver, ¿realmente está horrible? O a esa persona no le gusta. Y si no le gusta a ella, pues qué pena, a mí sí me gusta y lo hice con mucho amor. Entonces, proteger lo que hago, lo que pienso, lo que siente, ¿no? Y darnos cuenta que nosotros como adultos tenemos la responsabilidad familiar, social, de enseñar a poner límites sanos, como tú lo hiciste con tu nieta, ¿no? Protegiendo, denunciando, poniéndole nombre
a lo que está sucediendo, ¿no? Porque es importante, ¿no? Por ejemplo, el reggaetón, ¿no? El que están actualmente los chavos escuchando mucho, pues es un abuso intelectual por las palabras y sexual, porque muchas veces también están diciendo, hablando sobre asuntos sexuales muy explícitos, que aunque sea música, está ahí. Entonces, ¿por qué tenemos que oír eso? No porque esté de moda. Y decirle a los jóvenes que detecten que eso que están escuchando está modificando sus sentimientos, pensamientos y sus acciones, para que puedan aprender poco a poco a poner límites interiores y exteriores, porque también apagar la música, ¿no? Y no escuchar ni comprar ese tipo de música que no es agradable y que no lleva a nada, ¿no? Yo Entonces, me yo creo que acuerdo sí es que yo importante. me caracterizaba por no soportar las groserías. Digo, todo el mundo dice, mira, adelante María, no digas groserías, no le gustan. Pero bueno, cuando la gente no sabe que no me gustan, pues de repente hay conversaciones sociales que acaban en una manera de hablar verdaderamente vulgar y grosera. A mí verdaderamente me molesta hasta el alma. Digo, ¿qué necesidad tengo yo de estarlo escuchando? Con Ujú. mucho cuidado, con mucha educación, me levanto, voy por un vaso de agua, me voy a otro grupo. No tengo por qué seguir escuchando lo que me molesta. Esa Claro, es una basta ya, manera de poner un límite interno y externo. basta ya. Exactamente, Mari. En nosotros está decir, basta ya de esto que no me agrada. Tengo todo el derecho y responsabilidad de poner esos límites. Quizá cuando yo era pequeño o pequeña no sabía cómo hacerlo, porque no me enseñaron. Quizá me entraba en shock o en miedo. ¿Cuántos niños ante la violencia se esconden abajo de la cama pensando que de así se protegen de las malas palabras o de la violencia física que están viviendo sus papás? Eso lo reportan mucho los niños de familias con problemas de adicción, ¿no? Y Y entonces, bueno, y también funciona los eso, y ya adultos no, se enteran de que eso es abuso, porque ni no. siquiera lo sabían. Es un comportamiento de mi familia y ya. No, es un comportamiento abusivo que no debió haberse dado y del cual tienes que sanar. Porque tiene consecuencias en el hoy, en el crecimiento, porque si yo no aprendí, de veras, los invitamos que si de alguna manera no se nos enseñó a poner límites, ahora es el momento de decir basta ya y tener otro tipo de conductas. Y podemos primero hay que darse cuenta que eso no me agrada. Después, ver la manera en que sí puedo eh, poner esos límites interiores o exteriores. Quizá no pueda yo, no sé, eh, hablar, no decir, porque es un público, lo que sea, y no puedo decir yo, alzar la voz por el momento, pero pues sí puedo retirarme. Tal vez no pueda yo de alguna forma decirle al señor de atrás, o tal vez sí, ¿sabe qué, señor? Hágase para atrás, por favor, porque pues no vamos a avanzar más rápido porque usted esté aquí casi empujándome, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Pero sí puedo ponerme en una posición lateral para demostrar que tengo una distancia prudente, poner la bolsa para que de una manera no tenga yo ese contacto, decir tal vez de algunas maneras en las que sí pueda yo hacerlo, y siempre va a haber maneras más accesibles a mí, que sí, como decías tú, María, sin llegar a la misma violencia que la que yo sufrí, sin llegar al mismo conflicto que yo experimenté, sino hablando, expresando cómo me siento, cómo me lastima o cómo no me gusta, para que el otro esté de su conocimiento
y no le extrañe que yo, ¿no?, ponga tierra de por medio, o ponga distancia, o ponga, o ya no visite a alguien, o ya mi conducta sea diferente, ¿no? Ya no se van a extrañar de eso. Claro. Y mira, uno de los tipos de abuso más escondidos, más camuflajeados, diría yo, es el abuso emocional, porque es un abuso que un niño contemple el abuso hecho a sus hermanos, por ejemplo. Cuando los papás golpean a un hermanito y el niño mayor lo ve o el niño menor lo ve, sufre dentro de su corazón porque es su hermano, pero no puede decir nada porque es la autoridad. Ese abuso se queda en su corazón y se queda con miedo. Y cuando toda su vida va a tratar de proteger a ese hermano al que vio sufrir por el abuso de los padres. O el abuso, por ejemplo, de un papá, unos padres que se están separando y que utilizan a uno de los hijos de mediador y de corre, ve y dile y habla tú con tu mamá y dile. Eso es abusivo, pero al mil, y causa estragos en la psicología de esa criatura. ¿Sí? Y Entonces, como lo primero es que hay que saber qué cosa es un abuso y que no tiene derecho la persona a abusar de nosotros, que no lo merecemos, nunca somos culpables del abuso. eso es importante, Mari. Y también eso que dices, cualquier cambio de rol es un abuso, porque un niño es niño, no es un adulto pequeño, es un niño. Y si se le obliga a hacer algo que no le corresponde como niño ni a su edad, eso se llama abuso. Y o la manipulación, ¿qué me dices de la manipulación? Un abuso ¿No? emocional tremendo, ¿no? Muy escondido. Escondido, ¿no? Ah, es que no es cierto, es que, ay, mijito, qué lindo eres, fíjate que quién sabe qué, ¿no? Y ahí para abusar de ti, para que accedas a actividades o a situaciones que no son nutricias para ti. Y de adulto, muchas veces en las familias abusivas se sigue manejando eso. No pido las cosas, manipulo para que se me den, en lugar de solicitarlas y esperar y respetar que me puedan decir que sí o que me puedan decir que no. Porque cuando aprendemos a poner límites y decir basta ya, en ese momento yo tengo la capacidad de decir sí o no y le doy al otro ese mismo derecho de poder decir sí y no. Perla, y eso entre adultos igualmente. Por ejemplo, el abuso existente en las parejas en cuanto a las relaciones sexuales. La mujer en un momento dado o el hombre en un momento dado no quiere, por cualquier razón, porque se sienta mal, porque está agobiadísimo, porque tiene muchas preocupaciones, no quiere tener una relación y es forzado o manipulado a tenerla, es un abuso. ¿Sí? Y la persona no siente que no es abusivo, porque el marido tiene derechos sobre la mujer y la mujer sobre el marido. No es verdad. Nadie tiene derechos sobre otro. Todos somos iguales y merecemos el mismo respeto. Sí. Y fíjate, Mari, cómo ha aumentado el abuso sexual a raíz de que en la televisión, ¿no? O en las películas está todo el tiempo explícitas relaciones sexuales, ¿no? En que entre jovencitos, entre adultos, entonces como que la idea es que yo tengo que permitirlo también Es o lo verlo normal, yo también. soy de la normal. Esto es la normal, ¿no? Y no me damos cuenta que los medios de comunicación están ejerciendo un abuso y que tengo que poner límites internos porque mis pensamientos sexuales o eróticos, naturales, nuestros pensamientos, nuestros actuar está siendo modificado por con esa información que yo recibo. Igual, no me están vendiendo una moto, me están vendiendo a la chava que está en la moto. Y no me doy cuenta que eso es abuso, porque están manipulando mi forma
mi ser, mis intenciones. Están manipulando para que mis intenciones sean otras, no comprar una moto o un coche, sino comprar a un muchacho guapísimo, ¿no? Atlético del gimnasio, ¿no? Entonces, Y cuando tienen 12, 13 sentido. años que están tan indefinidos y pasan una serie que supuestamente es blanca, porque además las clasificaciones están muy equivocadas, porque lo pasan como normal. Es lo normal tener relaciones a los 12, 13 años con los compañeros de escuela, con este, con el otro. Entonces el niño dice, entonces yo soy anormal porque no me da por ahí, ¿no? Es abuso, porque muchos sí se van con la finta de que eso es lo normal y que lo puedo hacer. ¿Y Por cuáles eso son es las consecuencias? Fatídicas. fatídicas. Y por eso nosotros tenemos que también denunciar, hablar y darle el nombre correcto a lo que es. Si no le damos el nombre, entonces otra vez lo difuminamos, lo diluimos. Entonces hay que darle eso, se llama abuso. Vera, te Fíjate están que en una vendiendo una ocasión, un lápiz, y mira, ¿te están vendiendo un lápiz o te están vendiendo qué? Pon atención, ¿no? una vez estaba yo en el súper y una señora dice que estaba peinando a la niña. Le estaba dando unos jalones de pelo, pero de veras con un coraje que tenía la mujer, quién sabe por qué. Y yo de plano me acerqué y le dije, señora, eso que está haciendo usted con su niña es un abuso. Usted no se meta, hija metiche, ¿qué le importa? Es mi hija. Sí, señora, pero no es su posesión. Y si usted sigue abusando, yo la voy a denunciar. Fíjate, Arte de magia. La señora se calmó, cogió a su niña y se la llevó. Va a seguir abusando de ella, pero por lo menos alguien le dijo que lo que está haciendo es un abuso. fíjate que como lo que es de mi propiedad, tengo derecho a lastimar, ¿no? O sea, y tenemos que recapitular en ese sentido. No porque sea mío, tengo derecho a destruir, a lastimar, y menos a un ser humano, porque no es mío, simplemente Dios me delegó esa responsabilidad, esa administración también de los bienes, pero no es, ni la naturaleza es mía, por eso también abusamos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque conservas, es mía, es mi bosque o mi jardín o yo qué sé, tenemos derecho, ¿no? ¿Cómo esos cambios ideológicos de esta globalización nos llevan a deshumanizarnos en vez de elevar nuestra humanidad, porque somos seres humanos y somos seres pensantes con una voluntad, con sentimientos, con virtudes, con cualidades, ¿no? Y qué pena, ¿no? Que el abuso nos vaya provocando que abusemos de lo que está a nuestro alrededor, pensando que tenemos derecho, porque así nos consideraron que tenían derecho sobre nosotros a no respetarlos. Entonces yo también pienso que yo también tengo derecho a lastimar o a no respetar al otro. Y eso es una consecuencia grave que invitamos, y nos invitamos, o me invito yo misma a hacerlo, ¿no? A considerarlo y a tenerlo dentro de mi, pues sí, de mi conciencia. ¿Qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo? Ujú, ujú. Y eso va a hacer que crezca dentro de mí cada día más un respeto por el otro, Sí, ya sea niño, bebé. No puedes coger a un niño bebé y le voy a cambiar el pañal como si fuera un bulto. Háblale y dile, te voy a cambiar el pañal, estás mojado. Mira nada más, estás empapado, te voy a cambiar la camiseta. Pero hablarle. Nosotros en la escuela que te digo con nuestros niños especiales, bueno, nos poníamos furiosas Elia y yo si alguna de las asistentes en un momento dado cogía a un niño de la mano y se lo llevaba porque era la hora de comer. Oye, no, dile que es la hora de comer, que se venga contigo. Y el niño voluntariamente se levanta y se va contigo. No es un bulto, es un ser humano, ya sea bebé,
discapacitado, anciano o lo que sea. Hay que respetar, porque también hay un abuso al revés, Perla. Hay un abuso muy grande hacia los ancianos. Sí, Se sí, les considera como bultos en ocasiones y se les trata muy mal. Todo eso que había en nuestros ancestros, en nuestros abuelos, de respeto a la persona mayor, de atención a la persona mayor, y en nuestro tiempo, de veras, ha bajado notablemente. Como que no solo son un estorbo, sino ni siquiera se les respeta. Cuando empiezan con demencia o con Alzheimer, ya estás con tus cosas y no hay paciencia, no hay respeto. tienes No hay razón. límite en ese trato que debería ser de otra manera. Entonces, todos los que están en una posición de menor poder están sufriendo abuso de los que están en posición de poder, ya sea dentro de la familia o fuera de la familia. Sí, cierto. ¿Cómo transversamos el concepto de poder, ¿no? Del de más fuerte, ¿de acuerdo a qué? ¿No? Y porque el más fuerte, por ser más fuerte, tiene mayor capacidad y deberíamos ser más tolerantes y paciencia por los que no tienen lo que en ese momento yo tengo, como los ancianos. No, apúrate, camina, haz. O sea, no reconozco, no acepto que el bebé o el niño o el adulto mayor tiene diferentes capacidades y quiero que se iguale a mí. Y eso no es así. Ahí está el respeto, la dignidad con que yo tengo que ver al otro porque es un ser humano y al adulto mayor. De veras, es parte de la vida envejecer, es parte de la vida disminuir en capacidades físicas. Las capacidades afectivas no disminuyen, disminuyen las capacidades físicas. ¿Y por qué? Como dices tú, las personas que tenemos mayor poder, mayor capacidades físicas, nos, nos damos el derecho de lastimar o de ofender o de no respetar a las otras personas. Sí, son Yo difíciles de siento, tratar, es verdad, sí es difícil, sí es verdad, sí es difícil, no es fácil. Claro que no, no queremos, pero bueno, yo siento que yo aprendí lo máximo de mi vida en todo ese 40 años de trabajar con niños con deficiencias muy diferentes, niños ujú, autistas, niños con parálisis cerebral, y ver la grandeza de cada uno, y la generosidad de todos. Yo me acuerdo un día que una de las niñas logró llevar la cuchara al plato y luego a su boca. Todos los demás niños rápidamente aplaudieron y uno corrió a decirnos que fulanita de tal había comido sola. Era la emoción, pero no tienes idea. ¿Por qué? Porque el respeto de unos por otros fue verdaderamente algo que primero lo aprendimos de ellos y luego lo fomentamos en todo el que entraba nuevo a que fuera igual, de generoso con los demás, de compartido con los demás. Yo me acuerdo en una ocasión que los llevamos a una misa de sanación. ujú. Teníamos dos chiquitos de la misma edad. Uno no hablaba y el otro no caminaba. Y entonces le dijo, mira, yo le voy a pedir a la Virgen que tú puedas caminar y tú pídele que yo pueda hablar, o no me acuerdo cómo estaba el caso era que era la complementariedad de los dos. Bueno, me daban ganas de llorar nada más de oírlos, decir, no están pensando yo voy a pedir lo que yo necesito, no, voy a pedir lo que tú necesitas. Aprendí mucho, de verdad, de lo que es ese ya basta, de tratarlos como bultos, de no respetar al niño, de no respetar al ser humano, de no respetar a la mujer, de no respetar al hombre. Sí, María, eso yo creo que con esto es algo que es muy interesante que podamos concluir este programa
invitando a las personas que nos escuchen a darse cuenta y a decir, ya basta del abuso que yo puedo estar cometiendo, y ya basta de permitir que se abuse de mí y que a- descubramos que poco a poco que podemos poner límites exteriores y que podemos poner límites interiores de acuerdo a las circunstancias y al momento en que estemos viviendo. Yo les quiero de veras también decir que el libro Libre del Abuso, que María Esther es la autora junto con su hermana Elia Barneche Pous, que lo consigan. Es un libro muy interesante y que puede ser pues también un lindo obsequio cuando vemos que podemos seguir viendo que hay situaciones en las cuales no estamos de acuerdo y que no podríamos hablar, pero tal vez regalar un libro que oriente, que supere, que solucione parte de ese conflicto va a ser muy provechoso, ¿no? Mari, muchísimas gracias, Mari. ¿Con qué te gustaría terminar este programa? Pues me gustaría que terminara con que cada quien pudiera tener la sensación de su propia valía. Y si esta plática les recordó tiempos de cuando eran su infancia, sientan que pueden sanar, que no tienen que quedarse ahí con todos los dolores y la vergüenza y la culpa y los sentimientos que todo esto generó, sino que pueden sanar a través de la sanación interior. Claro, Y claro. también que nos pongan like en Ay, la sí. parte muy material, porque Ujú. es importante para nosotros. Eso hace que nos pongan en otras páginas y que más gente se beneficie de lo que nosotros hacemos. Claro, y suscríbanse. De esta manera, ustedes van a poder recibir notificaciones al tocar la campanita cuando tengamos un nuevo programa. De todos les agradecemos, como siempre, el Centro de Oración del Sagrado Corazón de aquí de la Ciudad de México. Les agradece que estén atentos a estas charlas. Lo hacemos con mucho cariño, siempre pidiéndole a nuestro Señor nos ilumine para que nuestras palabras sean de utilidad y de crecimiento para ustedes y también para nosotros. Mari, un abrazo y muchísimas gracias Igualmente, como Perla, siempre. muchas gracias. Gracias a todos.